En un rincón bullicioso de la ciudad, donde los aromas de la comida casera se mezclaban con el murmullo constante de la gente, se encontraba el establecimiento de don Epiménides. Aquel lugar, que solía ser un refugio de paz para los comensales, estaba siendo perturbado por una presencia inusual. Un hombre con una guitarra vieja entre las manos y un espíritu indomable, se había instalado allí para ofrecer su arte, aunque no todos lo veían de esa manera. Don Epiménides, con el ceño fruncido y una preocupación evidente en el rostro, se acercó a su empleado para desahogarse. «El tipo este», preguntó con amargura, «¿qué hace por aquí?». El dueño no podía entender cómo aquel bohemio había entrado con su guitarra, poniendo un gorro bruto y distrayendo a la clientela de sus asuntos cotidianos. La orden fue clara y directa: «Trata de sacarlo de aquí como sea, ese elemento es peligroso». El empleado, confundido por la situación, intentó buscar una salida diplomática. Preguntó si podía decirle al músico que la orden venía directamente del dueño. Don Epiménides se escandalizó ante la idea. «¿Cómo vas a decir que yo te dije que yo lo sacara?», exclamó con voz queda. El dueño tenía sus propios negocios y no quería que el cantante supiera de sus planes. El empleado, tratando de demostrar eficiencia, sugirió sacarlo por la fuerza, agarrándolo de los cabellos, pero don Epiménides lo detuvo. No quería escenas grotescas. Lo que necesitaba era un comecandela, un guardaespaldas profesional a quien pagarle un dinerito para que hiciera el trabajo sucio. La instrucción fue precisa: que no lo echen a perder, que lo magullen nada más. Mientras tanto, el cantante, ajeno a las conspiraciones que se tejían en su contra, hablaba con un desconocido. «Ahí luchando por la vida», decía con una sonrisa melancólica. Cuando le preguntaron si acostumbraba cenar en aquel sitio, él respondió con orgullo que se encargaba de la parte artística nada más. Se sentía casi contratado, aunque la realidad fuera muy distinta. Un amigo se acercó para advertirle que tuviera cuidado, pues lo que se hace en un lugar, se debe liquidar allá. El cantante, con su memoria llena de recuerdos, mencionó los tiempos del tremendo juego y la tremenda corte, sonriendo ante la nostalgia de los días pasados. En otra mesa, el hambre hacía de las suyas. Un cliente pedía con urgencia una fritada de cabrito, bromeando sobre la calidad de la carne. Decía que la última vez le habían dado gato por liebre, pues ahora se erizaba cada vez que veía a un perro. El mesero, entre risas, confesó que el gato del local no aparecía desde hacía 5 días, lo que provocó una carcajada general. El ambiente, a pesar de las tensiones ocultas, mantenía una chispa de alegría y humanidad. El cantante intentó elevar su voz con una melodía sobre montañas y cielos, pero el norteño, un tipo duro contratado para la ocasión, lo interrumpió. El plan de usar métodos violentos estaba en marcha. El norteño planeaba una patiza para que el eterno bailarín pasara un año en el hospital. Pero el destino tiene formas extrañas de unir a las personas. En medio del caos apareció Angelita y su acompañante, un modisto presuntuoso que afirmaba que sus modelos se vendían en París. El modisto, con un ego más grande que la ciudad, se burlaba de la sencillez del lugar. El cantante, siempre galán, le ofreció cantar lo que ella pidiera, lo que parpadeara en sus labios. La situación se volvió cómica cuando el cantante empezó a bromear sobre trasplantes de corazón y corazones de madera como el de Pinocho, mencionando incluso a unos supuestos hermanos llamados Pin 9 y Pin 10. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el norteño, apodado Patagonia por su origen lejano, confrontó al cantante. «Vení conmigo, viejo, quiero chamullar con vos», le dijo con firmeza. Patagonia tenía la orden de sacar al artista a la buena o a la mala, motivado por los 5.000 mangos que le habían prometido. Sin embargo, el arte tiene un poder conciliador. El cantante, con una habilidad verbal asombrosa, empezó a hablar de la música de Luis Demetrio y de cómo, según él, Armando Manzanero le había plagiado una canción. Patagonia, conmovido por la historia y la soledad del cantante, decidió cambiar de bando. «Porque yo no, chico, yo no», decía el cantante al explicar que él no tenía a dónde regresar, a diferencia del guardaespaldas que podía volver a su tierra cuando quisiera. En ese momento, nació una sociedad inesperada. Decidieron unirse como Fugazo y Demare, para enfrentar la situación juntos. La historia dio un giro cuando todos terminaron ante la presencia de la justicia. Don Epiménides, tratando de ocultar su responsabilidad, se vio envuelto en sus propias mentiras. Angelita relató con dramatismo cómo salió corriendo al sentir el primer bombazo, mientras que don Epiménides intentaba pasar por el héroe de la película que portaba una pistola por obligación.
Al final, la verdad salió a la luz. Se descubrió que el botín de los 5.000 pesos se había dividido entre el supuesto agresor y la víctima, quienes ahora eran amigos y socios. Don Epiménides, indignado, llamó a su socio gáster y despreciable, solo para darse cuenta de que se estaba insultando a sí mismo frente al juez. La sentencia fue justa y poética, el negocio de la discordia terminó mal para el dueño ambicioso. Al saberse la verdad, el juez dictaminó que con el mísero ratón saldría de allí el gato maula, terminando todos en una lección de humildad, donde la música y la amistad prevalecieron sobre la avaricia.